ya podemos poner la voz de comentarista para este terrible duelo que vamos a tener aquí. ¿Qué pasa, Chris? Hi, I'm Chris Wilson from Game de no sé hablar. Hi, welcome to the race event. This is the culmination of everything we've been working up to at Exilecon 2023. Lo ha dicho, chicos, lo ha dicho. Either in person or from home. We're very excited to see how this plays out. We have 4 of literally the world's best Exile races we're going to be competing. We don't know who's going to win. I'm really excited. And without further ado, I want to introduce the contestants. So we're starting with Suerte tendrás si algún de la novia que tú tengas no sabe la suerte que va a tener. Ella no sabe la suerte que va a tener. Porque solo una. Ah, vale. Bueno, eso es cosa tuya. Gente, os presento a Tai Tai. Un puto me... crack. Our second contestant is Havoc. Lleva una tabla. Como la que le cayó en la última ronda que hicieron. Si la tiene por algo. Pues sí. Pues sí, Era Havoc, os lo había dicho. Vaya azar que nos hagan toda la puta boca. Third contestant is I Am que Exile. lleva su propia camiseta. I Am Exile, que es un puto mega crack. Y el último, el cuarto, Que son random. es un random, pero lleva 11 competiciones seguidas ganadas. And finally, our Pero es un reigning random. champion, the winner of the 2019 Exile Es el ganador de la Podríamos carrera de decir que se llamara 2019. I'm Random. Es el ganador de la carrera de 2019. Hay 23. Y además desde entonces... Dios. Por supuesto... Te va a reventar. Te va a reventar. contestants, ¿Qué pasa? Encima se pone a posar. Lleva el bufo de... take your seats De los ojos. and let us know as soon as you're ready. De los ojos y el del Oh, cuerpo, ¿no? y el del cuerpo. Joder. Estoy diciendo papi. Este te parte el teclado. Sí, está en... Ya, Gigi. Un guantazo So del our piso. contestants are Habéis gonna visto take que ha a moment posado to bien, get pero se ha puesto la chaqueta para computers, make sure competir. they've got their Vaya un favorite flipado. A ver, pero porque tenía que exhibirse un poco. Y porque hace frío, coño. hand warmers, everything you need to Malísimo. participate in the race. And shortly Ahora les we'll dice a los otros, como me adelantéis os reviento. Y ya está, ya ganado. En el vestuario le ha dicho, si a alguien se le ocurre ir por delante de mí, le voy a reventar, le agarro la cabeza y le reviento los testículos. Te aviso de que no son los más cómodos del mundo. Pero son los que mejores graves tienen. Pues se viene, gente, la carrera de los 4 mejores jugadores de speedrun de Path of Exile del mundo. Everyone good? Y este último es el que ha ganado las últimas 11 competiciones. Ganó en 2019 y desde entonces ha ganado todo. Es solo hasta acto 1. No ha competido en... No, es acta voz de Just acto checking 5. everyone's cameras are in the Micro right no está position porque before no we estaban start. profesionales. Sí, yo ya era abusar, no podía. Era pues, Great. All right, well, I'm going to get out of the way and let these guys participate. We'll start the countdown now, and best of luck, everyone. qué guapo el niño. En su... Ni creo como les digo físicamente, pero rubio. 2 metros de alto, ojos azules. Oh my goodness, Y cuando se lo propone un bozarrón, ¡buah!, que te deja previously known as the Cherry temblando. Boy. Llevan sus None of propios that filtros. anymore. What a gamer. Absolutely shredded, very nice. Looking in fine form, both mentally and physically. Yo creo que todos sabemos a quién vamos a mirar, ¿no? Seeing some intense focus. Yo estoy mirando los músculos. Faces. Killer and I'm Exile. They are taking their marks. They're spamming their hotkeys, getting everything set up, getting Tai Tai tiene ya their preparado el hotkeys and filtro de everything compra. in order. Todos se han puesto Getting el... comfortable. Here we go. Whatever they need La to Ranger. focus themselves in these final Todos la 30 Ranger seconds. This is No when, se han like, puesto the DND, nerves no es reach necesario. their peak. Entiendo que están en local. No, this is when ¿Te the imaginas? focus. Segundos. Ahora empiezan a spamearle un solicitud de amistad a los amigos. So now what we're seeing here on stage is what they're playing Rangers. What the players are going to be doing is ¿Por qué todo Ranger? what's called muling, todos which is Ranger, effectively they roll a character, in this case the Go. Ranger, in order to get a few Kevin. specific things to give their subsequent High character. 23? ¿Qué pasa? He Que dropped a his Tai se le burning cayó la arrow. gema Okay, azul. those are, Ha listen, perdido every 3 single pasos. second is going to count. And those are seconds that do count. I do remember in the last Y el primero que hace escribiendo. there was a little bit of a problem siempre lo hace for cuando Type 23. He empieza. described the dropping Es a su forma de transmute, not asegurarse de being que able todo to De get calentar it los dedos. as está funcionando a correctamente y de difficult estirar. moment for him.
Da igual, porque una vez le mandas tú el comando, pues haces lo que quieras. El récord de leveo lo tenía hasta no hace tanto el de arriba a la izquierda, Tate de Killer, 2 horas 09 en pasarse toda la historia, los 6 actos, pero lo reventaron. Va ganando Havok. Va Tate mejor. De hecho, se lo van quitando entre ellos dos. Entre Tai y Exile se van quitando el récord todos los. Sí, siempre están peleando. ¿Has visto que ha ganado un poco de tiempo haciendo la desconexión? Siempre lo hacen. La forma que tienen de hacer es, en el momento en que pulsas la puerta, desconectas, vuelves a entrar y para ahorrarte el salto hasta llegar a mesa. Exactamente. Apareces directamente en el medio de la cita. Mira, China hace lo mismo. ¿Por qué está China haciendo la...? Porque ahora van a levear con Sería de la gema. ¿Qué gema les han dado? ¿Onslaught? La Bueno, nueva no, Onslaught. ¿Qué te da? ¿Velocidad de movimiento? Everyone's on Templar, no Creo que unexpected es que tú vas andando y acumulas momentum y luego te da... ¿Qué van a hacer con momentum? Creo que es así como funciona. ¿Pero qué van a hacer con momentum? Clases distintas o todo. Correr más y pegar más rápido. ¿Qué personajes están haciendo? ¿Por qué no Holy Flame Totem? First Impulse. Acto 1 al menos. Ahora lo veremos, pero Teniendo en cuenta que para acto 5 se tiene una ascendencia, ¿no? Solamente. Suponiendo que la hagan, sí. Bueno, early movement speed can make a big difference. Long term, Ya it abajo doesn't a la actually derecha, tumbling, bueno, los fumbling a little bit with the dos de stash abajo, there, lentillas, and maybe a little bit of nerves, misclicking several times in a row, but he's okay, he's got there. But leaps in this particular racing meta right now, movement speed not as big a deal, but if you do manage to get some early, it can make a pretty big difference, and that's because the players are leap slamming and using a lot of movement skills here, possibly leap slam long term. But I didn't get any move speed there for Taitai Killer that I saw, and I don't see any boots on Tai 23 or I'm Exile, so no major advantages there. And on Havoc we did see a white pair of boots, but tienen macros, tienen micros, tienen búsquedas automatizadas, tienen comandos, tienen los rings, tienen todo lo que ya se van a poner. Tienen las armas en principal, en secundario, las potis. Ya saben todo lo que tienen que hacer, saben exactamente cada frasco, cada todo que van a usar. La clase venía marcada o han elegido todos la misma. Todos han elegido la misma porque es la más eficiente. Exacto, porque es la que mejores resultados da para lo que quieren hacer, que son el que gane se iba 10.000 pavos, gente. Va Havok el primero. Sí, porque encima Taitai se ha topado ya con los azules. Pero también eso le va a dar más nivel. ¿Habéis visto el detalle de lo que hacen? Que cuando van caminando se pone la armadura en el puntero. En la armadura te quita, creo que es un 15% de velocidad de movimiento o algo así. Entonces, siempre que van moviéndose, se la quitan para ganar esos frames. Los toques de calidad son acojonantes. No llegas al primero gratis. Transmute for Taitai Killer. He's definitely going to backtrack for that. That's a very important item as I'm ¿Qué ha Exile, caído? the bottom left, is struggling right now with all of these Roas. So many Nada, ¿no? white and blue Roas as he runs past what I believe is a 3-link. These players' filters are set up to the maximum. They're really min-maxed. They're always telling them what's dropping and what they need and don't need to backtrack for. Very important aspect of this race. Van a pillar el Literally silver. customized filters with specific audio cues for specific items, even down to things like actual sockets and weapon setups. And this is an actual, like, really interesting and unusual racing meta that we have right now. Me hace gracia lo de que se quiten de verdad la armadura para ir más rápido. Y por eso se ponen también el caminar en el espacio para tener otra tecla que no sea la del clic izquierdo y suelte la armadura. Pero aquí, por ejemplo, Taitai la acaba de cagar. Por elegir mal la ruta. Aquí acaba de perder mucho. Pero van todos por la izquierda. ¿Tan buena es la bola de fuego? El Rolling Magma al inicio para el Templario es la mejor. Oh my good Exile. What is happening on his screen? There's just so many blue mobs. Sí, acaba de lanzarlos a todos, ¿no?
Wonderfully. Que acaba de adelantarnos a todos. From the Magmar. Wow, that was really No, pues por delante Jabo, que it's a por delante very difficult pack of mobs ha hecho to ya, deal with. sí, lleva algún Some players might be listening to this and they're like, why aren't they talking about tanto como being in the bastante. lead? Well, he is, but Pero there's Tien so no many lleva, things no that se ha these puesto players el have to take Quicksilver. care of. There's so many things that they have to worry about that depending on the sort of RNG that you're going to be getting at this stage of the game, you're going to be saving or losing a little bit. La demo se podía jugar con You can ¿no? already see that they are level 4. They do have their Frost Blink, which is very important for that animation cancel on the backswing of Leap Slam, and we've got Firewall in place as well to empower the Magmorb and a little bit more damage. There's also a little bit of variety in these strategies that we're seeing from Type Killer. You can see that he does have the banner, and Ty 23 also has the banner, but another thing that has been a big subject is the fact that Havoc como es una carrera te dice dónde va todo el mundo todo el rato. Holy Flame Totem. Yeah. Lo de que te metan presión sabiendo que ya están un mapa 2 por delante. He's changed his mind. Okay, see, that's what I like to hear, because in the qualifiers he was pretty adamant about un poco, porque imagínate que tienes súper buen RNG de mapa. I was on board with that line El of otro thinking. no. It does Lo que le take a pasa a long time Chinin, to put it que down, acepta la primera and, entrada de la you've isla. already got your other skills doing a lot of damage at this point, but you know, here we go. Just every little bit of extra damage squeezed out has been deemed worth it. So we've got 3 fire skills. As you see, 2 of them shoot projectiles, and the flame walls can help boost that damage up. So they can it's actually a really interesting skill setup and quite high skill ceiling. Este no tiene nada, No, es obviamente. And the totem and the flame wall correctly. Chance Orb for Tight Killer. Exile has like 3 transmutes. Esa sobre mi silla de cuero 600 pavos, por favor. I guess something that we haven't mentioned is that if you've watched the qualifiers, you would know about this. This layout is set. They all have the exact same fixed seed layout. Se me acaba de mirar encima taco de la silla. Exception. Yes, Einhard. Las gotillas del final. Yeah, we wouldn't call it a bug. It's more of a happy accident. So if you do see Einhard and you're wondering why is that zone different, well, it's because Einhard doesn't follow any rules. He's a different kind of beast, Sí, so to speak. He not pero está bien, de sabor está makes muy the bien. zones however he sees fit. Pues, So if Einhard does appear in anyone's zone, their layout will be a little bit different as a result. But otherwise, bueno, probaremos a ver qué tal. all of the No está mal, pero layouts no me lo are vería the entero. same, and it comes down to getting what's called the read on the layout, and that's a crucial racing skill that is hard to see if you haven't watched a lot of Perfect Old Dance racing yourself. But there's so many different variations of each zone that they can be. ¿Se llega a ver el nivel? ¿Sabemos qué nivel llevan? But there are rules, there are tricks, there are all sorts of things that the players can learn for each and every layout that gives them a bit of a clue as to where the exit's going to be, where the crucial quest objectives are going to be. Mejor con Chinin, yo por delante otra vez. ¿Cuánto va a durar la carrera, Pros? ¿1 hora? Más o menos. Hora y media. Hora y media es el tiempo que tienen. El tiempo que ellos tienen es hora y media, pero lo que ellos están... Su timing suele ser eso, 1 hora 13, 1 hora 14. You can see exactly how much is happening on screen, how many things these players have to worry about. 3 transmutes and a chance for Tight Killer. You really love to see it. Exile doing great on those transmutes as well as players are heading over to Brutus. I don't think we're going to be seeing a whole lot of ascendancy doing. Havoc's screen freezes. What is happening? We're having a technical difficulty. Qué putada. I want to see that. Hopefully we can get it squared away o pausan very ya quickly there. o reset. O él está perdido. Black screen. That does not seem right. Havoc restarting his game. He's logging back in. We'll see if we can find anything about that soon. Mientras no haya perdido el avance. Es que parece ser que se le ha friseado cuando ha tirado de la macro del F9. For the moment, Tight Killer and Exile have been making their way through. No va tan por detrás into the upper prison now. All of them pretty similar in terms of progression through the zones right now. Quedan 4 actos y medio, lo puede pasar a ellos. Having to rerun that lower prison as it looked like the instance did die and the zone was lost. Y sí, encontrar la salida rápido. Esta gente se aprende los patrones. Encontrar la salida rápido cuenta. ¿Está en la upper prison Havoc? ¿Va el primero? No. Pensé que era el único que lo había encontrado rápido. Entonces, mira, ahora mismo va ganando 10.
I fully believe. Muy bueno. Pero Havoc sí que ha vuelto a base debido a ese problemilla y por lo tanto le ha permitido pillar. Ellos no. Ellos van del tirón. Tiran de F9 cuando matan a... Porque se ahorran el caminar hasta la siguiente zona. Y ahí es cuando recogen todo lo que tienen que recoger. Pero Havoc ya lo ha recogido. Porque como estaba obligado a pasar por la City porque le ha echado. Entonces, en teoría ahora mismo ese Havoc, o sea, ese Hilo debería ser más fácil para Havoc. Porque obvio lo hacen. Que usan Flame Wall, Holy Flame Totem y bola de fuego. Sobre todo ese Holy Flame con el Flame. Mira, el primero que lo ha matado es un Exile. Con la misma build que todos los demás. Todos van igual. Brutus is moving around a lot more, which is slowing him down. If you can get him to stay in position, locked in. No está poniendo búsqueda, ¿no? It goes very low there with a chain pull. The flask is empty. He has no flasks. Eso también es un detalle que hacen mucho. Cuando están en la City, para ahorrarse el caminar hacia el welcome, tiran de F5, que les lleva el Hideout, al TP del Hideout instantáneo, y ahí ya pulsan el TP y van para no tener que ir a la ciudad, el caminar. el F5 que para mí es el F2, que es la macro que tiene el Awaken es para echar o para llevarte para escribir barra Hideout, básicamente. El Companion es el que lleva el mío. El Companion es F2. Para mí es el agua con el F5 Deep Slam. Llevan siempre Deep Slam con Filchar. No, con la de hielo. Hostia, pero va muy rápido el Deep Slam, ¿no? Siempre, no es que vaya muy rápido, es que cancelan la animación del Deep Slam con Frostling. Porque el Frostling tiene la particularidad de que es una habilidad de movimiento que la puedes lanzar en cualquier momento. Estés casteando algo, no estás casteando algo y te corta la animación de lo que estés casteando. Eso se va a notar. Sí, muchísimo. Eso es lo mejor que puedes pillar en el level. Y lo que hace esta gente es Deep Slam y cuando el personaje está en la parte que empieza a bajar, empieza a caer, justo Mira, este también lo ha pillado. Deben estar jugando todos el mismo layout, ¿no? No. Arriba no lo han pillado. No están todavía en el cementerio de barcos, ¿verdad? Parecería justo que todos jueguen el mismo layout si no se ven unos a otros. Mira, tiene... Si el de arriba a la derecha lo pilla ahora, es el mismo layout para todos. Puede ser, porque el Upper Prison sí que da igual en todos. Sí, Ahí está el pillo, sí, es el mismo para todos. ¿Tienen la misma semilla todos? Tiene sentido, ¿eh? A ver, es justo. A ver, es más justo. Porque, por ejemplo, si le sale a uno y no a los otros tres. Acceleration, and he finds a Quicksilver Flask. ¿Tienen un poco de componente RNG? It definitely helps. I mean, Tai, we talked as Pues ya no. much. We talked about how the movement speed isn't as important as it used to be because of the leaf slam action, but Tai Killer repeatedly admitted in the past that he's a runner. No hay timer, ¿no? Depending on the sort of playstyle the players have, some people really neglect movement speed and they only worry about sockets on those boots. But Tai Killer really likes running around, so if you salvo que sean putos amos, el decisivo yo creo que va a ser el de la Torre Val, de la todos, que es como un puto laberinto para llegar al Northern Forest. Yo no me lo sé. ¿Has visto que todos hacen el mismo? Han ido todos a la parte de arriba. Sí, porque todos van a examinar para buscar, todos van a buscar el patrón. Claro. La forma que tiene este mapa de buscar el patrón, ves que justo la zona de arriba acaba. Si esa zona acaba hacia la izquierda, girando hacia la izquierda, la salida siempre está justo a la derecha de donde tu posición. Y si gira a la derecha, tienes que tirar para abajo. Hola, Malevología. phase, and trying to jump out of the way and landing in the screech of Mervale can do a lot of damage. There's also chilling and the exploding squids. It's a nasty combination. So far doing well, but Tide 23 going quite low there, eating the edge of the screech and kind of being caught against a pillar, but does manage to get out of there and scoops up quite a lot of rare loot. And the first a ver si aprendes algo de estos. De esto no vas a aprender. Esta gente va
Estos son los 4 mejores jugadores del mundo de speedrun. Y están haciendo una carrera entre ellos. El que llegue primero se lleva $10.000, el segundo 5.000, el tercero 2.000 y el cuarto 1.000. Están jugando en Nueva Zelanda. El de abajo a la derecha es un tío, entre comillas random, no es streamer, que ha ganado las últimas 11 competiciones. Los otros 3 son el de arriba a la izquierda, el que tenía el récord del mundo, que es toda la historia en 2 horas 9. El de abajo a la izquierda, uno de los mejores. Y el de arriba a la derecha, el que tiene el récord del mundo de subir en el 100, que es 1 hora 02 o algo así. O sea, estás viendo a unos tíos que son estúpidamente buenos en este juego, pero hacen todo a tal velocidad y con tal eficiencia que es imposible aprender de ellos, ni yo ni nadie. No entiendo cómo coño han matado primero a Nerve y pero le ha adelantado el TIE. No, TIE fue el primero que lo mató a TIE primero. Ahora ya en plan como lo habían matado primero. Pero sin embargo, después de Brutus, se llama el de arriba, no se ha puesto el hiperslam y ha perdido un montón de ventaja. ¿Van primero a Chamberosin? No hacen... Tienen que hacer a los 3 tíos, ¿no? ¿Cómo tienen que hacerlo? Sí, tienes que hacerlo porque si no, no tienes el Apex y no puedes activar ¿Qué va a hacer? ¿Para pillar la aguja de la araña? No, eso es para desbloquear. O sea, tienes que hacerte los bandidos porque los bandidos te dan un objeto que necesitas para activar a los ¿cómo se llame? Lo que pasa es que aquí tengo mi duda. Optimize your XP. Ayudarán a and something that helps with that is killing less monsters and getting more passives from quests. So no, deberían ahorrar deberían ayudar al del puente por la velocidad de movimiento, 3%. Aunque de otra manera también pueden ayudar a la otra que le da resistencias y penetración. Pero la resistencia o a todos y pillar los 2 puntos. La penetración elemental está bien. No, pero... Y creo que te da regeneración de maná, ¿no? Por lógica tendrían que llegar a de velocidad. No creo que acte tanto problema como para no recuperarlo con el 3% de velocidad de movimiento. Y los 2 puntos son buenos. Vamos a apostar. Yo apuesto porque nos matan a todos. A todos no. No, a uno de los que pegas. Porque te lo ahorran, básicamente. Te da igual cuál, pero te lo ahorran. ¿Me has caído botas amarillas? Sí, y Havoc en la City del Acto 1 a nivel 6 se pudo con las botas con 10%. Man, so many acceleration shrines though. We have almost tied kills for Exile and Tide 23 on Fidelitas there, with an acceleration shrine to speed things up a little bit. And Havoc and Tai Killer not too far behind. Havoc currently just about to head to the boss, and Tai Killer just a little bit of a zone behind in Chamber of Sins 1 now. He does manage to get that shrine as well. Uh-oh. Through to the second zone. Exile sees Tai enter. ¿Qué pajado por su desconexión? No. I wonder how much of a motivating se ha desconectado él, ha tirado el de macro. I love it. Yeah, you always love to see that they are on the same. Ha sido él el que ha tirado de macro. So they are going to be seeing each other in town. Oh, Exile just getting caught in a circle there. Fire. That was so dangerous. If that was PoE too, he'd be dead. He absolutely would have been. He would have been stunned. Are so deadly. Absolutely brutal. He does, I mean, y es uno de los mejores del mundo. Es curioso porque de aquí el que primero se clasificó fue Además. Esta gente compitieron entre ellos para conseguir esto. Varias veces ya, ¿no? Which is what that Warbender is used for. Honestly, there's so many little details. El primero que se clasificó creo que fue speak 100 miles an hour like we are, we're not going to be able to cover all. Ganándole a Todita y a estos dos, no, a este no sé. Pero estos dos estaban participando en la primera. ¿Al culturista? Al culturista creo que no estaba participando en la primera. That is correct. There's players are going to be continuing a little bit of vendoring from Tai Killer. Making sure that he's got everything that he needs, and you can see how quickly these players have to deal with that. Have a micromanaging his inventory, maybe a little bit upset after loot being left behind on Mervale, making sure that he's ready, he's always clicking, he's always running, and while doing so, me saca 100 de vida, 10. Mucho más tanque que yo. ¿Está ahí en la cueva de la araña? The more time no, de puta madre. to kill monsters.
As Exile runs into another blue pack. Y ahora harán los tres. Ahora saldrá de la cueva, pillará a la tía. Acaba de adelantarle Tai. Lo está faseará. No, se va a escapar, ¿no? Buah, que pérdida de tiempo. Oh, he drops the banner late, I think. Yeah. Maybe he could have dropped it a little bit earlier, would have lasted just a split second longer. Might have allowed him to kill it. Same situation for Exile. There was the day where people could get the kill on the first phase of the Weaver, but it's very hard to block nowadays. But, it's quite random, yeah. I'm Exile, just taking the opportunity through the ad phase to do a little bit of gear management and tactically organizing your inventory so that you can fit more items into it when the loot does drop, or just know where everything is and get those things sorted, get items crafted. No, vamos a por el puente. So much stuff to manage on the fly, and you'll see players do things like. Es verdad que lo hace, lo de saltar con el Brosling. Sí, es la mecánica de movimiento. Originalmente era Flindas con Smoke Mine, para nerfear el rango, ¿no? No es que nerfearon el rango, es que era el triple dash. Comparten el uso. Es verdad. Comparten la carga y Smoke Mine tarda mucho. Sí, pero lo van a tener todos. Yeah, I absolutely think so. Tacticular, interesting. I caught a couple times that he's been picking up a lot of blue items. Me hace un montón de gracia just picked up a sword, la animación de boom. which you can vendor blue items for either transmutes or alterations if you need them, but then immediately drop the transmute after. I wonder if he's gonna continue with the same strategy as Tai23 will be the first person down Creighton. That was a little bit of a strategy too. Some people were helping Creighton for the additional movement speed, but oh my god, with all these acceleration shrines, as you can see on Exile's screen. Yeah, looks like we've got another shrine race. We had one of the qualifiers where there was just a crazy amount of shrines. Además, it looks like aparte la tuya queda a little bit of a repeat of that, a themed race, if you will. It's good old domination league. This race, very cool. Havoc moving into that crazy fight. And the double shrined up. No, no solo el de puente, el de abajo está matando a We're seeing part of Exile 1 boss kills racing now very fast, and we're seeing faster than ever por la with a lot resistencia. of these shrines. Yeah. Por el crítico, a lo mejor, para que por la there. Puede abrir ya la puerta, ¿no? A lo mejor cuando vi el teleport de... A lo mejor cuando vi el teleport de Northern Forest vuelve. I would love to see something like that once again. Yeah, that's part of the game too. That por tener a lo mejor ahora vista el mapa. That these players need to get used to is how much faster all of the loading screens are, and how much more smooth the game is when playing in a live setting. I do remember some of our past players mentioned how just clean and steady it is. El de arriba a la derecha también está matando stuck there. No, yo veo todo. Oh, he didn't have a lightning warp. There's a little bit of a strategy where you can jump with lightning warp to the Creighton area. Te da algo más, ¿no? Te aprende a hacer elemental. Te da resistencia de... No, creo que no te da resistencia. Te da crítico. ¡Oh! ¡Killer! ¿Se cayó? No se ha caído. ¿Ha muerto? No, le ha dado en vez de... Ha macreado mal el personaje, salir del juego. Pues qué rápido conecta. Pero eso tiene consecuencias. No, le mantiene las mismas distancias y todo. Sí, no toca nada. No toca nada, simplemente tarda más. Pierde 3 frames. But closing out of the game just adds a few seconds where you have to reboot the game, and can also these little mistakes can kind of rattle you a little bit as well. Tiene que bendecirle lo que sea. But the nerves on the stage. Si uno de estos hubiera estado en el showcase, no, pero esta gente no es buena probando el juego. Esta gente es muy buena repitiendo lo que han entrenado 600 veces. ¿Cuál crees que esté más nervioso? Ahora mismo Tai. No paran de salirle las alertas de que tus compañeros van muy por delante. En el momento que haya leído que tiene un compañero en Northern Forest que le saca a Lira y que le saca toda la zona de los arquitectos, le están sacando 3 zonas. Tai va muy lento ahora mismo. Y además va por detrás de nivel, ¿no? Acaba de subir al 18
he doesn't afraid of anything anymore. So what we're talking about is ¿A qué nivel van el resto? talking in the past about the idea that like something that's very true, Bueno, ahora vemos playing the game up on stage, the bright studio lights shining. 30 iba al 18, este va al 19. No le lleva tanta distancia. Si esto sube ahora al 20, son 2 niveles. 2 niveles y 4 zonas. Pero piensa que Taitei tiene que arriesgar ahora más. ¿Por qué? Se tiene que presionar más de plan de saltarse bichos y todo. Tiene nivel 20. Qué curioso que el que lleva tantas sin perder vuelve a ir el primero. El cachas. No se puede ser guapo, estar cachas y encima ser el puto amo en los videojuegos. Compañero, deja algo para el resto. ¿Ves? Yo, por ejemplo, solo soy el puto amo en los videojuegos. These are gonna be crazy times, though. I'm just watching all these shrines. That density is ridiculous. You really, in these early acts, you really care about getting as many mobs as possible, because every mob that you get is one less mob that you have to worry about later on, because eventually the players will outlevel the zones significantly to the point where a penalty will kick in and they won't be getting as much XP. At that point, all that you're going to worry about is keeping up your flask, making sure you stay alive, and leap slamming to... Oh, sorry. I thought I saw something, but I didn't. Just into the sunset. Leap slamming into the sunset. Nice. I'm Exile picking up a nice alchemy in the caverns. Very nice. Able to craft something up here, and actually moving up to a perfect time for a bit of management as they wait for Val to arrive. The next major boss the players are moving towards at this point is an excellent time to do a little bit of crafting and things like that. So we'll maybe be able to get a little bit of an assessment of where the players are at gear-wise. Everyone's got their gear slots filled. Havoc's gear looking a little bit ramshackle in places. You know, a rarity amulet's not necessarily the thing you want, but gear in each spot is honestly a blessing in a race like this. When you're going so fast, sometimes you can be like, oh, I didn't have gloves equipped this whole time. Tío lo está haciendo muy bien, pero Die también tiene que llevar horas de entrenamiento, ¿eh? Esto no es gratis. Y no lleva suficiente ventaja como para estar tranquilo. Exile le está pisando los talones. Y lleva una planta. Pero si lo está haciendo súper limpio. Si miráis las habilidades van todos más o menos igual, ¿eh? fusing es que estos lo tienen una estudia. Sí, pero que todos usen todos van a hacer lo mismo porque es lo más eficiente. Como mínimo un pequeño cambio por los colores que han encontrado por ahí. Estamos necesitando, o que les caiga un 4L o algo así. Estamos necesitando que no escape mucho, ¿eh? Going into that Val fight. Second, Ty23 is halfway, a little bit into the Val fight here. The Val fight can have a little bit of variance depending on if Val decides to stick around or dip early in the fight. And so far looking fairly cooperative for Ty23. Did duck away for one moment. Aquí es conexión. Goes into an ice casting phase, which is the perfect time for Ty23 to secure the kill there in very short order. We'll see how things go for Exile down in the bottom left now. Aparece directamente, liberar a la tía. ¿Cómo se llama esta tía? Clarissa. Yeah, and he's seeing. I mean, as you're fighting Vol, it's not exactly the most engaging fight for these players. Se pasaría que uno le caiga una tabla. No hace falta que caiga una tabla, ¿eh? No habla con ella. No hace falta que les caiga una tabla, con que les caiga un amuleto Karui, les caiga una bota de estas que te dan 10% de velocidad de movimiento, les caiga unos guantes Location al que les dé fretichar. Hay tantas cosas que pueden desbalancear esto. Oh, what a layout! Wait a minute, did we see that? I completely was not seeing that. How is there no connection over there? Eso le ha pasado a todos. We haven't seen too many zone que los cuatro se han estampado contra esa esquina y han ido a dar la vuelta. At least, and Ty23 unfortunately gets a very big gun there and has to backtrack on basically the entire zone there. That is crazy big. Unfortunate, not what he wants at this point. No pillan una sola esencia, no pillan una sola caja, cualquier cosa que les pare. Don't want to be having those situations in order to get that catch up. No te vale la pena pincharle, dejar el debufo y pirarte por si matas un par de bichos. A ti sí. Pero que piensa que ellos tienen que llegar a quitar y matarlo. Ya, pero quiero decir, no te paras a pelearte con ellos. Les dejas el muro de fuego, activa la caja y te tiras. Y si mueren dos bichos, esa experiencia extra que te lleva. Es que es una esencia, no, normal es que no. Capaz que tengan el top de únicos quitados esta vez, ¿no? De hecho, una de las cosas que desbalanceó esto la última vez fue que a uno le cayó una tabla. El leveo.
que rompió totalmente, le dio una ventaja. ¿Por qué se saca la pechera? Se saca la pechera en todas partes. En la pechera te quita un 3% de velocidad de movimiento. Siempre que no necesites para tanquear, te la quitas por velocidad de movimiento. Ese 3% para ellos es importante. De hecho, creo recordar que la armadura te quita más todavía. Y cuanto más tienes, más lento. Y entonces como que mide muy bien la cantidad de armadura que pueden llevar en total. Rollo, no superan determinados breakpoints porque les penaliza. Van lo que en Dark Souls o ese tipo de juegos se consideraría rápido. Ligero. Súper cerca. Sería una putada que miscliqueara a la hora de... No, a la hora de hacer la macro, que miscliqueara y se dejara ir en misión en el suelo. Y tuviera que volver a crematorio a recogerlo. Una putada en el portal. Habría perdido. Automáticamente habría perdido. ¿Son conscientes de que le sacan 2 zonas enteras a Tai-Tai? Ya hemos dicho que está un poco... Salvo que le toque algo que cambie totalmente las cosas o que vaya súper centrado, no puede ganar. Él ya perdió. Y encima ni siquiera le ha pasado nada. A él no. Havoc, que ha tenido 2 pantallas negras, una pantalla negra, ha quedado por delante. Ya va por delante de él. Y no va tan por detrás del resto. ¿Está pillando los ítems del punto de habilidad? No, no. Habrá pillado. Ha pillado un busto, pero no ha pillado el del principio. This is not right. Well, this is a very important zone. The sewers. Pues debe ser que no pierdes mucho tiempo pillando esto. It's where the rats live, but also because you need the busts. You got to pick up the busts. Yeah, they want those extra passes. It's very important. That was another aspect of the qualifiers that was very different for different players. Some players were going for those busts and getting that extra passive. Some other players not so much, as I believe Havoc was dropping. Yeah, you got caught in a blue pack there. There can be some dangerous monsters here in the sewers. Some of those. También te digo que no importa todo esto, Luego coge Tai-Tai. Si le toca un templo de lunares que él se conozca a ellos no también y tenga un poco de suerte y le recorta medio minuto. Yeah, the rings are so important. As I began to talk about it a little bit, Act 3 is where the game becomes difficult, but it's not necessarily because the mobs hit harder or anything like that. It's because they're beginning to use different types of attacks, different abilities, different elements, and so for that reason you're going to have to prepare your inventory. Salvo que les digan que es un condicional, no vale la pena. No gana absolutamente nada por la sentencia. Through crematorium, you want fire resistance, right? Lo que puedes ahorrar por la depending on the player, you might go with different sort of setups, as I do believe the players will be able to gente que está saltándose frames, haciendo que en mitad del salto tiren which might make PoE significantly easier. Van a perder 4 minutos en hacerse la sentencia suponiéndoles algo muy bien. Más todas las zonas extra por hacer por coger ese rodeo. Bastante que se han actualizado alguna poti. El busto. Guess what? Por el lado. Que saben que aquí no pierden nada. Claro, porque este busto que ahora mismo está pillando, por tal y como está, sabe que el tercero está camino a la salida. Vale. Este layout le muestra que está ahí y el siguiente está de camino a la salida. ¿Le acaba de caer un minion? Eso es un 4L, ¿no? Sí. So I believe we saw it there. Está en el hideout crafteando un poquito. Was that taking the minion damage is the current strategy on the tree there as well? The minion damage scaling to get a little bit of extra damage scaling. And moving across to pick up those nodes there as well, so you can get you can convert minion damage over to scale your spell damage. Well, we're definitely going to be seeing some differences here. I mean, Tai-23 in the past was known to be a player that just got so good that he could afford to pick up life notes, you know? It does give you that little bit of me recuerda un montón a Subnautica cuando hacían lo de llego aquí, tiro 3 ítems, me meto aquí, voy aquí, voy aquí. But a lo mejor Tai no ha querido gastarlo todo porque ha visto que el otro... Exacto, porque ha dicho si me quedo aquí me empieza a sacar.
La presión que debe meter es importante, ¿Está en Marketplace todavía? ¿No ha ido todavía ni siquiera Solar Lunaris Tight? Acaba de entrar Battlefront por primera vez. Ha perdido. Ya está fuera. Ya no vale la pena ni mirarlo. Tiene que pasar un milagro. Vamos a hacer esto. No le pongas nada encima. No le pongas nada encima, no le pongas nada encima. Del tigre. Not interested in those rare boots. They're just straight up vendors them. Not even Pero worried about it. He's set. Otra vez la Comfortable with here right now. But we just saw the end of Solaris, in which the players will pick up, unless they don't need it, but typically it's always needed, the crafting recipe that adds fire damage, which includes that fire damage to spells. A ver, es muy bueno, pero es que está compitiendo contra gente que está a un nivel que está a su nivel. Y que no puedes recuperar si pierdes, no puedes recuperarlo porque eso está a tu nivel. No van a flaquear. Lo mismo que haría él. Claro. Si eres mejor que ellos, si tienes un malestar por lo que sea, se lo recortas. Pero a la gente que es tan buena como tú, no va a encontrar la ventana para recortar. De hecho, fijaos en la poquita distancia que se llevan. Son gente realmente muy buena que no han cometido ningún error. Y ahora Lunaris marcará un poquito la diferencia, pero puede ser que las diferencias sean... Pero por ejemplo, ahora Exile va mejor equipado que Tai, porque Tai ha cortado ponerse los mods con la Ven porque ha visto que el otro estaba entrando en dos. Y han sido 20 segundos, no llegará. Pero tengamos en cuenta que no ha sido Tai, ha sido Tai. Perdón, these acceleration shrines are playing a major role. Obviously, the players have improved tremendously. Ese 4L no sé si marca la diferencia. Tiene demasiado mana reservado. Ese 4L es lo que hace que no necesite el Hideout para ponerse daño. No lo he visto usarlo, Previously mentioned, incredibly crucial chance orb or Pero tiene que usarlo porque es ahora cuando le sirve. Ahora cuando porque termine, después le puede caer uno ya, pero ahora mismo no. Ahora cuando termine lo que tendría que hacer entonces es vaquear un momento, craftear y echar milla. No lo tiene, ¿no? Sí, está ahí. ¿Por qué ha entrado? Para la receta. ¿De qué es? Velocidad de movimiento. Es la receta que se han puesto en las armas. The players are getting close to that point. So we'll see the skill change, and that happens actually basically at Dominus usually, maybe sometimes at Piety. So oh my goodness. Oh, Exile killing no ha ido, tormented rare mob. You can see the desperation. Unfortunately, this is the worst. La pelea con Kitaba también pueden cambiar las cosas si no muere. No van a morir. Esta gente no muere. There is a very small possibility that Va sin el 4L, lo ha vendido. Lo ha vendido. A lo mejor ha tirado el este y no vale la pena ponerse a tirar cromáticos. Chance orb is something that just it does not have another solution. Antes el meta era ir con bruja con minas, ¿no? Yo diría que no. Yo diría que antes era el Frostbomb y Freaky Pulse. ¿Para esto? ¿Para Speed? Hay anti-doping. Hay un problema y es que uno de ellos tiene equipado los ojos asiáticos. Contra eso solo se puede competir. Killer, he's got 2 chance orbs. Maybe me gustaría mucho que ganara. Pero Exile es muy bueno. I mean, hey, they didn't tell us it's against the rules. I'm just saying. Va por delante. 184, 527. Pero creo que estaban hablando de que necesita un chance para una de las skills y no with Havoc right now with 2 shrines. He's got a diamond shrine and I think a replenishing shrine there. It's a little bit of extra safety. Están diciendo que es del otro lado porque big fire damage nodes as well. So lots of damage. Habéis visto que no abre una sola puerta, ¿no? Saben exactamente dónde meterse y cuándo meterse y por dónde meterse. Y ahí, por ejemplo, ese pack de azules saben que es un 20% de experiencia, no lo pueden dejar. Saben que tienen que matar dónde y cuándo. Holy. A very rapid kill there from Exile. Very nice. Pretty much ideal. That was incredible. Yeah, muy rápido, no la deja huir. During that. Tie 23, nearly perfect as well. Takes a big hit at the end there, but he's okay. It's basically as fast as possible. I don't think we even saw any ice or fire form party for either of them. As long as she dies within that duration of the war banner placement, yeah, that's going to be very important. I mean, I'm Exile. I can see acaba de comprar el chance, ¿no? There is one solution. You can
vendor a bunch of rares, get alterations, then convert those into jewelers, and then get a fusing, and then purchase the chance orb. Yeah, it's a multi-step process. Yeah, but that's 8 alterations. Yeah, that's the deterministic. Picking up so many items, there's so many things to worry about. I mean, we've seen Dominus kills with Magma Orb, and it was okay. You can still put up with that, but once you get to those after bosses, that's really when the game ramps up, things become difficult, and you need as much damage as possible to shorten those fights and burst through them. Dime por favor que se ha hecho Lunaris ya. Tie 23 done with his piety, and Havoc will be there shortly. Dime que no está matando bichos random camino Lunaris. Está súper parado, no avanza. Jumping in, they're moving so fast that sometimes it could be difficult to know what's on the next screen. Acaba de entrar el Lunaris. Ahora. If you're already killing things at the same time, then sometimes those cool beasts can catch you off guard, but he doesn't manage to. Creo que tenga algo en la cabeza. No, está en Solaris todavía. And we're heading into some extremely difficult zones now. ¿Está en Solaris? Agradezco. Have lightning damage that can shock you for a large amount. Ahora encuentra la bajada. So you have to worry about that. Y tiene que hacer todo el nivel 2 de Lunaris. Y matar a Piety. Y estos ya están en la torre resolviendo. Buscando dominio. So this is where that gear preparation matters. No es ya que vaya súper atrás, es que está haciendo cosas que no parece que... No ya que los otros no hayan hecho, que es que nosotros no haríamos. Se está parando a veces a matar a algunos bichos que dices tú, estás perdiendo mucho tiempo, ¿no, compañero? Acá pillar un teleport, no tengo muy claro para qué. Tiene varios 4L, ¿eh? Yo entiendo que tendrá algo que hacer la cabeza. He can afford to lose a little bit of time here, but he can't afford to die, I don't think, considering the cremation situation. I'm Exile, nivel 28. Sí, pero va 5 niveles por detrás. Nivel 33 el bicho. Aquí van a matar a Kitaba, a lo mejor que There's a little bit of a danger there, but I'm Exile. Desde que van volando por las zonas que nos pasan a matar. Cuando solamente es esto de matar a Kitaba en el acto 5. They're going to spawn, so that damage is already there and going as soon as they're spawned in. But here comes Dominus for the actual first phase, and you want to be able to basically just take him down before he even teleports away here if you can. And we'll see if I'm Exile manages to do that. It's a short teleport. No hay ningún punto de crasheo, ¿no? En el que si la cagan se acabó el run. You see, he's already moved over to the right spot for the second phase there. Ningún punto que digas, ya está. No ha sido. Algún palmar que no puedan volver rápido. Tie 23 dodges the slam, which Así is en la cabeza, locked a ver, así into. de cabeza no se me ocurre. Use a skill even when they're already dead. Mientras se está transformando, está cambiando las habilidades. Sí, está poniendo las habilidades mientras está a su gusto transformándose. Porque total, si mientras está transformándose no puede hacer nada. You can still see that it's a pretty clean kill for Exile, who's slightly ahead. Very good job by him. Dominus doesn't move a lot, so that magma. Rolling Magma is still so effective. Tie 23 taking a little bit more time despite having the cremation pre-placed. How's this happening? And the Herald of Thunder is on the ground. Yeah, he's going back to town. He's got a little bit of extra stuff to do there. This is interesting because 23 known for the coolest Dominus kill of all time. Oh yeah. In which he killed Dominus without even looking at him and just teleported to the next zone within the blink of an eye. It was something that was supremely cool. But a bit more reserved and safe here playing it today with the poor pre-place and everything, actually. I like it. He's a little more conservative there, perhaps. Havoc por lo menos todavía lo puede pillar. A slight half zone lead here. We're starting to see si lo hace muy fino, los puede pillar. Starting to shake out a little bit y nosotros dos más mano a mano. Sorprendentemente, I'm Exile es muy bueno, pero sorprendentemente va por delante. Yo no esperaba que fuera por delante en ningún caso. A Havoc, que no tiene respaldo, no pesa. Y se cae. Vaya hostia, me pegó. Pero vamos, es tu marasita. Yeah, and a big part of this was also something that actually Ty ended up pretty much inventing, which is aura management. So you're going to be seeing players switching to determination whenever they need a little bit more safety. Estoy en una silla sin respaldo y no pesa igual y me he puesto un poco para adelante y al no tener contrapeso se ha doblado. Maybe, no, I'm not quite sure. He was demasiado alto. something.
But yeah, typically when you're running around and trying to go as fast as possible, you're going to be running around with determination as you do have enough damage. But then on those bosses, when you need to maximize your damage and really burst them down as quickly as possible, you're going to be running anger. And another acceleration shot for Tai. Oh, okay. He's going so fast. Unique dropped at the edge of the screen. He didn't even look at it. He's just like, I got places to be, mate. I'm not even going to look at what that was. I don't even know what it was. Exile's getting another. Okay, like this is look at these shrines. We're good. Oh, Tai, I believe. Se ha equivocado, ha pinchado donde no era. I think we had another misclick on the wrong button. Ahora mismo en Exile le saca más de una zona entera. That's nice fast load speed there. Una zona y media. It's just fast here. Yeah. All right, he does have the banner. Okay. ¿Ha visto un raro de estos de como de estos terroríficos? They're clicking so fast. I mean, a lot of times Exile is pretty much doing it instantly. Whenever he picks up an item, he immediately. Sí, está yendo. Clicks to change the character selection screen. Y no le pilla de camino, ¿no? Yeah, it just looks super scary. I don't know if Igual es para aprovechar la ventaja. A ver, un punto de habilidad es poder. Está todo petado de velocidad. Eso era un pilón de velocidad, ¿no? No lo ha pillado. I'm pretty sure he just ran past one. I mean, it was a really dangerous pack, and he knows that he's very close. Sí, además la acaba de pasar por el lado con velocidad. Ahora veréis. Debería salirle a esto también. Sí, le va a pasar este por el lado. En realidad esta está en la primera parte de... Esta entra aquí Star Bay y esta está en Minas 2, ¿no? Le saca una zona. Acaba de ver la exclamación, que supongo que la pillará. A lo mejor no ha pillado el pilón. Sí. Es un velocidad, le acaba de pasar por el lado. Pero no lo pillan porque está ya casi fuera. Exactamente, porque se conoce. ¿Te lo quitas del cambio de nivel? Mira, ahí hay otra velocidad, esta tiene que pillar. Y este, por ejemplo, de Tai, no ha cogido el punto para poder alcanzar el extremo. ¿Qué punto? El punto de red. Para recortarle un pelín. Pero el otro se lo ha cogido porque es poder, es más poder en tu gecko. Y como sabe que él sabe que es el primero, porque... Mira, este elige mejor la ruta. Esto lo ha pillado de camino. Ahí ve la velocidad, tiene un poquito de tiempo en pillarlo. Y ahora decís que al cambiar de layer se lo va a quitar. Actually not. Tatakilla gets his Dominus kill down. Second skip from Tai. Oh, he gets it. There we go. Acaba de skipear elemento, saltando por los laterales. There are very important skips in Act 4 in the rest of zone specifically. Hostia, qué bueno, eso no lo sabía yo. En las cárceles puedes evitar que se activen, eso no lo sabía yo. Te ha cogido el punto de Agradezco y ha ido a cabo. Se ha cogido el waypoint de Agradezco y se ha acabado. Todos los mapas con el tío. A lo mejor está metiendo presión a ellos para asustarlos, para que ahora salga que está en otro lado ya y como ya ha activado la otra zona los está acojonando. Les está metiendo presión. Yo creo que por eso se ha equivocado porque sabe que va el segundo. Pues claro, estos dos estarán nerviosísimos. Pues este es el punto, ¿eh? Si Guille lo hace lo suficientemente bien, le adelanta. Va muy bien, ¿eh? Este cabrón que si no la caga y Exile, gana. Si hay Exile sigue como está, le va a cortar. Le va a ganar más. ¿Por qué? Se acaba de quitar del medio posiblemente la peor. Buckle just snapped out of existence there by Havoc. He's always a fast boss fight, but y el van con casco, no creo que se escuchen comentaristas. No es que se escuchen comentaristas. Si os fijáis en el mapa, les va saliendo una alerta cuando uno de ellos avanza. Les van saliendo alertas. Fijaos en el mapa, cada vez que uno de ellos sube de nivel, se lo dice a los otros. Cada vez que uno de ellos entra a una zona nueva, se lo dice a los otros. Tai va esquipeando zonas y saltándose cosas porque no paran de salir alertas de que sus compañeros van más adelante que ellos. No es una putada. Tienes que saber cómo a tu enemigo. Por ejemplo, Exile ha tomado antes la decisión de desviarse un poco y perder un pelín de tiempo para pillar un punto de habilidad. Lo estoy viendo, los veo en paralelo. Exile. Yeah, see, this is the big problem when you have to use Magma Orb. When you don't have information, you're having to continuously cast. Y ahora se salta el Crystal Bane porque ha cogido. Se no tiene que entrar al Crystal Bane y al dar eso porque ha cogido el dar eso, así que va directamente al dar eso.
it's gonna take its toll a little bit more and just bleed away his lead. Le vuelve a sacar una zona. Esta está en la segunda zona y esta está en la primera. Es más por el tamaño de la zona. Por mucho que sea una zona, la diferencia de tamaño entre ellas es tan grande que perfectamente puede ser. Tie sigue llevándole más nivel al otro, Oh, yeah. Oh, he leaps it. I don't think I've ever seen the What? slam. ¿Lo has visto? Okay, buddy. Que estaba en la cascada y se ha como bugueado en la cascada y saltado por arriba. Sí. He's like, don't even need the lightning orb. I did not even know De hecho, you eso could se leap hacía slam con up. la I had con no las idea. Specific ones maybe that could be just leap slammed up. Yeah, I forget the right pixel though. That was cool. Así por raro, atravesado la cascada y ha subido arriba. Ha hecho como... Ya está, Exile le lleva mucha ventaja ahora mismo. Va a ser el primero en entrar en las entrañas de la bestia cuando Tie no está ni siquiera en la segunda zona de Kaum. No está en el Stronghold, ¿no? Sí, sí, está en el top. Entonces van muy parecidos. Sí, va muy parecido. Yo diría que aquí Tie ha recortado. Sí, con el salto ese ha recortado. Listo, si lo mata, van iguales. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, va literalmente 13 segundos por detrás, Tie, de Exile. Eso es lo que se están jugando, 13 segundos, gente. Es la diferencia. Y le sacó una zona y media. Son muy buenos. Son muy buenos. No, no le falta matar al blanco, lo ha hecho antes. No te puedes rascar la nariz, literal. Esta zona no juega a rascarse la nariz. Esta gente, salvo que uno de ellos la cague muy fuerte, rollo, he tirado un portal, he miscliqueado y he perdido todo el avance de la zona, que les podría pasar, es que se saben todos los layers. Y 10 otra vez sigue primero en nivel 34. A Tie le ha dado mejor resultado al otro. Le ha recortado. ¿Cuál ha sido la clave de la cascada? La cascada le ha ahorrado. Y clavarle la primera. Havoc lo estamos ignorando todo el rato, pero el cabrón va muy cerca. Que está en Belly 1. Están los dos en pie y a la vez. Él le ha recortado, tío, ahora. Porque se le ha ido por los lados. Se ha equivocado de camino. Aquí no se plantea la posibilidad de que cometan un error de que se mueran o algo así. Eso, salvo un tropiezo, las mecánicas se las saben perfectas. Aquí es una cuestión de la estrategia. Lo que puede, se ha comido 2 bolas porque sabe que se las puede pasar. Sí. Aquí es una cuestión de la estrategia y de que tengan mejor pensado el camino, recortar cada segundo, que el iframe les haga perfecto el salto con frame dash, intentar esquipear en la medida de lo posible las mecánicas. Aquí por ejemplo tiene que conseguir las 3 piezas, tiene que tirarla arriba y conseguir la primera pieza, abajo a la izquierda la segunda, que será Sabrone, y arriba a la izquierda dar eso sí en el tercero. No, a ver, le ha recuperado, se está recuperando, se están quitando y sumando todo el rato. Está súper reñido entre ellos dos. Pensad lo bueno que es Havoc para poder seguirles el ritmo, ¿eh? Eso es verdad, ¿eh? Exile no lleva faster attacks en el salto. O sea, Tie no lo lleva, Exile sí. And you know, instead of just crying about it, like we are over here, you just win. I love the idea of practicing for the adverse runs where things don't go your way. Actually. It's the way to do it. Yeah. Sí, so también. those things that happen on the day, and you're prepared for it. Me ha parecido antes ver que no. That 23 does get through that one a little bit faster from the looks of things, but it's still too close to call, really. Yo sigo apostando por el que tiene los ojos asiáticos. Se ha adelantado Lo que sí que
No worry. Reaches the waypoint, he will now be. ¿Qué lo dices por el Sama Blanc? I'm Exile va con Rolling Magma todavía, pero Tai va con any of the mini bosses die, and then you have to re-enter a new zone, even though you have the pieces ¿Y in este your lleva el inventory. Desecrate? You can't actually Desecrate lo llevan access todos. Malachi. Pero este ya ha pasado a Crematia. Very important to Pero keep aquí sigue everything under con control here. Alright, we got a big Malachi fight. There's been Creo times que where porque this no has been tiene very las frustrating, and materias this para might be one of pillar those remate. times as Es I'm verdad Exile que no, needs que le to faltaba move one of the throws there. Hostia, pues tiene mucho mérito lo de Sí, lo ha comprado. Claro, es que lo de Exile tiene mucho mérito. Sin haber podido dar el paso a la tendría que coger. De hecho, todos van ya en la siguiente fase, todos se la han quitado, es el único que no la lleva. Porque no tenía la currencia. O sea, lo de Exile tiene mucho mérito. So much shutdown in Kitava though. Tendrá menos daño, pero puede ser que a cambio haya perdido menos tiempo. I'm sure he is praying. You want to be getting into that Kitava fight before your opponent. Yeah. Yeah. 100% so. Y no solo de daño, sino también de These tiempo, are the porque times to te obligas a poner little bit of a lead that they need un to flame wall win this previo a race. castear. And De la otra manera, spamearse, mientras está paseando, spamearse el remate. Lo que está haciendo Tie, que le está dando un poco de ventaja, es que ya donde va a aparecer el bicho ya deja el daño preparado, es como si jugara minas. Entonces lo que está haciendo es que directamente en cuanto activa el corazón ya está muerto, porque ya tiene todo el daño preparándose antes. Esos 2-3 segunditos pueden marcar la diferencia. sí, Necesita un puto chance. Rolling Magma tiene mucho daño, eso sí que no lo voy a negar, pero no es comparable a la comodidad y el daño que genera El poder que los cuerpos y los fuegos han... De hecho, ¿lo habéis visto? Era un chance. Ha dejado un chance en el suelo. Exile preferirá no pararse. Sí, pero... Claro, es que ahora tendría Solo tenía que haber clicado. Pero tiene que volver atrás. ¿A dónde? ¿A Siosa o a dónde? No, Fitidos. ¿No te vale la pena para un acto de falta? Ya tiene que Yo apechugar. creo que no, porque además el 5 es... Y se acabó. Yo creo que simplemente por el hecho de que van tan a la par, no se quieren arriesgar a perder esos 10 segundos. Ha podido empezar, ¿qué? Sobre las 6. Llevan 40 minutos. No, ya empezó un poquito antes, 6 menos... Ponle 6 menos cuarto. Llevan 1 hora y van a acto 5. Son putas bestias. I'm not sure if that's going to be the case for Ty 23. We are entering parts of the game that he previously has shown he needed more practice in. Yeah, these later acts can be difficult to practice because you get inclined to restart when something goes Ahora wrong. está cogiendo las partes de la Y no se rinde el cabrón, lo está haciendo bien. No puedo ¿Por qué? Teniendo en cuenta ya cómo va, podía... No puedes decir bajo los brazos y les veo a ellos. ¿Por qué no? Tal y como va, no creo que lo estoy disfrutando. Viéndolos reventar y sacar de distancia. Que es por salvar el honor y que después te diga... Vale, solo me han sacado 8 minutos. Bueno, no tiene que salvar honor, ya ganamos. Ahora, ¿quién le saca una zona a quién? El miasmete no lo pillará, ¿no? Very much so. A difficult zone. Ahora Control mismo, blocks. por lo menos si me sale, no le Needs rento. a good read, a great jump from Exile there. He knows Vale, exactly no, where to go. skip. There you go. That skip is so important to know about. That's something that people found out pretty late into some of the qualifiers, and everybody started practicing the zone. It's so cool to see that they did in fact figure it out and can 20 segundos, 12 segundos. De hecho, lo vamos a comprar ahora mismo. 100% of the time. En cuanto salga por la puerta. Very nicely done, saving themselves a lot of time from both Ty 23 and I'm Exile. 4, Just now 5, getting his eyes of zeal. Yeah, so 7, this is 8, this. I mean, they're not getting acceleration 10, shrines every time at 11. least. 11 segundos le sacan al mismo Tie a Exile. Antes le sacaba 13, le ha recortado 30 segundos, Le sacaba 13 a Exile a Tie, le sacaba bastante más cuando estaban en... No, ¿cómo se llama la zona de antes? En donde eliges entre dar eso y Kaom. En Crystal Bane le sacaba zona y media. Hasta el punto que ha pillado puntos de habilidad que tiene. Y Tie ha dicho, vale, voy a sacrificar cosas. Y la ha recortado.
Certainly at this point you're starting to get really under-leveled. So we just saw Type 23 hit level 35. It's a level 42 zone. Es verdad que si Tai lo hace lo suficientemente bien y adelantarse a Havoc, cosa que veo complicado, gana un K más. Pasa a ganar 1000 a 2000. Pero ahora mismo... También, no sé si es... Entiendo que es porque ya va derrotado, pero no toma lento muchas cosas. Sí. Me da la sensación de que hay muchas cosas que está haciendo peor. También os digo, si no estuviera compitiendo contra quien está compitiendo, lo veríamos con la lengua afuera, flipando de lo que está haciendo y cómo lo está haciendo. Pero es que contra quien está compitiendo y cómo lo están haciendo... Ahora, si esto fuera una carrera de parties, el equipo de Empyrean yo creo que se los comía todos. Ese cabrón. Quizá Havoc le plantara cara. At the previous Exilecon. Van paralelos, acaban de entrar, le ha recortado. Le ha recortado, van paralelos. Por si acaso, se va a dejar portar. Posiblemente el one shot. Yo también lo haría. O para las potes. Lo ha respawneado, Pero ¿qué te hace el portal si realmente no puedes salir a menos ni nada? Y si mueres apareces en la puerta. O en la puerta de... O por si a lo mejor lo necesita para los... Para las potes. Está spawneando ahora Acto 5, ¿Qué van a hacer ahora cuando lo No van a ir a usuario. Pillas el bastón y te vas del tirón al tejado, ¿no? Okay. ¿Qué quieres que haga? No le queda nada. ¡Ah! Nada, no puede hacer nada. Van a tirar a ciudad. Claro, ¿no? Cuando sale de aquí tienen que pasar por el PoE y darle el camino entero. Sí, lo ha hecho para quemarle. El bicho le estaba canalizando. A lo mejor es por el dash, que hace que suelta un montón de bolitas, que te one-shotea. Y yendo tanto nivel por detrás. Y volver por la gracia. Lo ha hecho y el bicho le estaba canalizando con una especie de eso, ese rayo, y se lo ha cortado entero. Con el portal se lo ha cortado entero. Una fase. Le ha recortado una fase. ¿Ves? Aquí se queda quieto, este tira todo lo que tenga que tirar y es inmune. Es una forma de evitar tener que esquivar nada, arriesgarte a morir, incluso acelerarle fases. Puede que si gana sea por inocencia, a pesar de estar todavía con la bola. Uf, se nota el daño. Hemos ganado, gente. Se saca demasiado, hemos ganado. Salvo que la cague ahora, tenemos ganado. Sí, pero es que lleva también más daño. Para quitaba. El que tiene más daño va por delante. Aunque lo noto muy lento, ¿no? ¿Qué ha cambiado? Se ha muerto. Pero bueno, la verdad le puede recuperar. Si no se deja portar, no. Ya está. Lo ha pillado. No baje la cabeza, termina, cabrón. Que te está jugando 2000 pavos. No. ¿Qué pasa? Que si te mueres te atrapa. Te queda paralizado un minuto. ¿En serio? Sí. Si mueres es un minuto. Hostia, pues entonces quitaba todavía pueden hacerles. Tienen que hacer usuario, pillar el stash y subir al tejado. Y ya han terminado. No tienes que pillar nada más. Pues entonces Tai todavía podría quedarse. Tendría huevos que ahora Tai le adelante. Tai ya la ha adelantado. Porque ahora el otro tiene que volver a recorrer toda la sala. Va a aparecer en ese portal, claro. Y lo que pasa es que sí que es verdad que el otro, cuando llegue a Inocencio, ya tiene la fase hecha. Pero ahora mismo podríamos decir que prácticamente van a la par. El tío y el otro. Está a punto de macrear, ¿lo habéis visto? Porque no le interesa el lockout de... Si le entra el lockout de un minuto... Lo ha adelantado porque ha encontrado el... Están pegados, están pegadísimos. Va a ser literalmente la pelea de Kitaba.
Están absurdamente pegados. Teniendo en cuenta que no van con la misma build. Ahí va con bastante más daño. Sí, pero todavía les puedo gastar una broma quitada. Sí, pero sí, depende de quién lo juegue mejor. Depende de quién lo tiene que jugar más greedy uno que el otro. Van literalmente sombra, ¿eh? Sí. Mira, van a entrar los dos literalmente los dos. Tai oficialmente adelantado a Jabo. Jabo ha tenido que reiniciar la zona. ¿Por qué la ha tenido que reiniciar con bichos incluidos? Porque no había cogido el TP. No había cogido el TP, así que ha tenido que ir a la zona de antes. Está en Torture Courts. Se ha cambiado pasivas por algo. Creo que se ha quitado vida y se ha puesto daño. So close. Oh my god. There's so much damage coming out of him. Excellent dodges from Exile there. Aquí se está notando mucho daño. Sí, Bati por delante. Bastante, además. Todavía no está el rayo. Oh, die! No, don't die! Go to Exile! Waits it out! Oh, mira, ahora salió el rayo. Buah. A second portal coming up for Exile. Estoy súper nervioso ahora mismo, gente. Estoy súper nervioso ahora mismo. Oh my god, did I get it? No, that's the next hard phase. 10.000 pavos se va a llevar Tie. ¿Os imagináis que me explicara el portal? Escúchame, tía, ahora no la líes, por favor. Si llega a palmar... Ya está, pierde. Bueno, dependemos todavía de que no palme a Exile, pero... Va a media fase por detrás. No, ya está. Ya está. Casi. Ha sido greedy, Mucho. Sí, mira, ya le adelantó. Hay que tener un par de huevos y buena cabeza para hacer lo que ha hecho Tai, Todavía tiene que no morir, pero... Jabo casi morir. Oh my goodness. ¿Quién ha ganado? El que yo gané las últimas... ¡Ah, toma por culo! ¡Hostia, qué putada! Y no hay portal, luego también tiene que volver a patita. Pero... No le van a adelantar. Va muy por delante. No, pero no solo eso, que ya lo ha matado. Que realmente ha terminado. Vale. 1 hora, 2 minutos y medio. Es lo que ha tardado. ¿Y este ha tirado el barra play? 1 hora, 5 minutos. ¿Por qué este tiene 1 hora, 5 minutos y este tiene 1 hora 2? Porque se ha quedado en playa más tiempo. Estaban en playa FK hasta que les han dicho que se podía mover. No, pero eso era con la Ranger. He writes GG instead. The team player until the very end. Porque le ha contado mejor. Really Pero ha ganado 10. during this event. He Ha puesto el did GG. so freaking well, despite the odds being stacked up against him. Ni idea. Great performance from both of our players. Y Mex, aunque se haya matado ahí, ya ha terminado, As we're still going for Sí, the ya lo ha matado. De hecho le han quitado el... Lo que buscaban era que el bicho muriese y tirase el rayo rojo y ya lo ha hecho. No, de hecho le han quitado el bloqueo. ¿Qué bloqueo? Que no está 1 minuto, no lo tiene. O sea, no puedes moverte. Hasta unos segunditos y Y está ahí tranquilo, viendo cómo termina, diciendo sigo siendo el puto amo, ahora voy a posar sin camiseta. Pero ha sido muy taquicárdico hasta el final, Sí, hasta súper close. Ha sido una pena porque Exile no... Si hubiera caído un chance, hubiera ganado. ¿Tú crees? Sí. Por un fantasma. Extra physics, that's just not fair. That's not fair. Oh no. This event is straight Está cogiendo el chance. Está viendo a ver para coger el chance. Con la diferencia que llevaban, ese chance es lo que ha hecho fenomenal. Porque se acabó una zona entera. Hasta que empezó a recortarle porque han matado más rápido a la bestia y luego a Inocencio. Literalmente Exile no ha ganado por un chance. Porque no le ha caído un chance. Sí, porque no le ha caído un chance. Literalmente. A ver, es que a ti le tenéis que reconocer que le ha recortado sin haber cambiado de build 30 y pico segundos en acto 4. No se ha dejado vencer por la presión y le ha recortado y la jugada de la catarata ha sido muy buena. Si hubiera caído el chance, Tai no le habría podido recortar eso porque habrían tenido el mismo daño. Yo creo que cuando ha empezado a recortarle, que ha sido en dar eso, todavía no habían cambiado esa pieza, ¿no? Así.
No, le ha empezado a recortar realmente porque él iba adelante. En Agradezco y Kaom iban paralelos con Exile delante. Y ahí empezó a recortarle. Lo ha pillado, que se ha puesto crematio. Lo ha pillado en Belly. Ya en la loca del rayo le ha adelantado. Y desde ya ni otro rato parejo. Ha ido todo el rato parejos con este con menos daño. Si Time muere, Japón podría ganar. Habiendo perdido 2 minutos, le lleva mucha ventaja. Si Havok muere, Tai le podría ganar. A ver, si Havok muere, Tai gana. Ahora mismo, si ninguno de los dos muere, ya ha ganado. El que ha ganado ha sido TIE 23HE, el Chinito. Fighting Kitava right now for the 4th place. Es verdad que a ti tampoco le ha caído el chance, lo ha conseguido vendiendo cosas. Ha conseguido, creo que ha sido Transmutation, Alteration, chance. Pues ya estaría. ¿Va a terminar? No va a terminar, ¿no? Ha ganado 1000 pavos por tener la cabeza fría, Tai. Sí, porque iba horrible. La última muerte de Jabo fue F, ¿no? En la anterior muerte de Jabo ya lo había adelantado. Solo ha necesitado que Jabo se muriera una vez. La muerte que lo condenó fue la de... Ha recortado muy rápido, pero Inocencio lo que le ha penalizado no ha sido tanto la muerte, que le ha penalizado, como el hecho de tener que volver a recorrer toda la zona por la muerte. Eso es una putada enorme. Ni cómo le da los premios, ¿no? No tendrían que darles algo, en plan, tu premio y que el otro haga. Me esperaba una repartición de premios. Los shrines no ha sido ni medio normal. Les habían dado 1 hora y media, gente. Han tardado 1 hora y 2 minutos. Les han sobrado 28 minutos. Han empezado 15 minutos tarde y han terminado antes de tiempo. ¿Cuánto ganan? Tai, el primero ha ganado $10.000, aparte de la entrada. El segundo ha ganado 5.000. El tercero ha ganado 2.000. Y el cuarto ha ganado 1.000. Y estamos hablando de que a todos ellos, por haber clasificado, les han pagado el viaje. El viaje, la estancia, la entrada VIP, la cena. Pero para estar aquí creo que han competido 3, 4 veces. Han competido, había 4 qualifiers y cada uno se clasificaba en uno. Ahí está. Primero fue Exile que ganó a los otros. A ver, que ganó a Jabo, que a... si hubieras clasificado para estar aquí, yo también habría quedado cuarto. Solo que igual estaría ahora terminando de matar a Merveil. En 1 hora, acto 1 es viable. A ver, ten en cuenta que te has clasificado para entrar aquí haciendo exactamente esto. A ver, esto yo no sé si lo haría. O sea, la clasificación era hasta que estaba también. The GG at the end, slightly heartbreaking, but such a well-mannered. Ha sido para mí, desde ayer a las 4 de la mañana, ha sido lo mejor del fin de semana. Esta competición me hacía mucha ilusión verla. Necesitamos ese pop con notas. Esto no es viable. Iban 12 niveles por debajo, iban muy por debajo. Además, si se mueren es porque van tan apurados que cualquier cosa los mata. Ha estado puntísimo, se la ha jugado muchísimo. Si palmaba ahí, se acabó. Si palmaba ahí por gridear, menos 5K. Le ha quedado por los pelos, Ha estado a fin de vida. También está a punto de morir, creo que ha sido en el boss del acto 4. Exile. Está a punto de morir 2 veces. Apura mucho. Pero es que esa es la clave. Cuando vas tan pegado, tienes que apurar para sacar más daño. What a blast! Sorry, guys. Thank you all very much. We'll see you over on the stage. Ha sido la producción, el equipo de producción. Y van a ir al escenario donde... Well, that was an amazing race. We were backstage there, just on the edge of our seats watching. It was kind of 2 races in one. We just had the best time. And congratulations, all of you. Okay, so in 4th place, winning $1,000. Thank you very much, Havoc. Thanks for competing. Sorry about the result.
está mucho más delgadito. And in third place, winning $2,500, Taita Gilla, congratulations. Los streamers chicos de PoE en general están con una mala hostia encima. Sí, una mala hostia. Está agarrándose los bolsillos por no darle una hostia a alguien. In second place, so close, winning $5,000. Great work. I am Exile. ¿Lleva una camiseta de un gatito? I'd like to ask Jonathan on stage with the trophy. So first place winning $10,000 and the second of his first place titles and the trophy. Ganó también en 2019 este cabrón, ¿eh? Literalmente yo voy a hacer un puto chance. Ahora van a hacer la camiseta. Ahora si tiene merchant, se hace la camiseta del chante. De hecho, igual la próxima competición va con una camiseta de un chante. El Tai ha ido con la camiseta de la tabla, a ver si había suerte. Le ha caído un yelmo a uno de ellos y lo ha roto. Era malo. Finales de acto 1, mediados de acto 1. Seeing you at some stage in person. Thanks very much for a great event. Puede ser que el propio filtro no nos vea. Que como no es útil. Sí. Porque me extraña que 4 jugadores en 5 actos no se haya caído ni un único. Sencillamente el filtro no nos verá. Y lo tendrán bloqueado. Bueno. Listo, gente. Y se terminó la Exilecon.